Hola, en esta semanita vamos a estar trabajando el tema de áreas. Nos dice primero dibuja un rectángulo de 4 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho. Bueno, recuerden que pues siempre vamos a tener que estar haciendo uso de nuestro juego de geometría. Yo voy a trazarlo en la parte de aquí abajo. Nos dice entonces que vamos a trazar un rectángulo. Ustedes tienen una cuadrícula, eso facilita el trazo, ¿no? Entonces yo voy a tratar de hacerlo lo más exacto posible. Ok, entonces acuérdense que para trazar pues en este caso un rectángulo, nosotros tenemos pues algunas opciones que podemos utilizar. Yo ya tracé una línea que está recta y esa me va a permitir que con el uso de una escuadra más pueda trazarlo. Acuérdense que cuando nosotros colocamos de esta forma, pues permite que podamos ya realizar un trazo más exacto. Un poquito de paciencia, la verdad es que manipular la herramienta tecnológica a veces no es tan sencillo. Ahí está, esta parte. Entonces ahora nos vamos con y las mismas escuadras pues nos van a permitir poder trazar lo correspondiente a las medidas que nos faltan lo más exacto posible. Acuérdense que esto nos va a permitir pues que el ejercicio pues sí cumpla con lo que nos pide. Ya está nuestro rectángulo que tiene 4 centímetros de largo por 2.5 de ancho. Nos dice traza en el rectángulo una retícula dividiendo el largo y el ancho cada centímetro. Les comentaba, bueno, ya tenemos aquí las medidas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dice que vamos a trazar una retícula por 1 centímetro, ¿no? De cada lado. Entonces empezamos a colocarlo de esta forma. 1 centímetro. Nos vamos con el siguiente. Yo les he mencionado, estos temas son fáciles porque es un repaso de lo que ustedes ya vieron en la primaria. Ya en la primaria ustedes aprendieron a calcular áreas y perímetros y lo hicieron trabajando pues con retículas, ¿no? Entonces ya ahí tengo esta primera parte. Ahora nos dice que vamos a tener que también trazarla pues del lado contrario, ¿no? Que es por el ancho. Y nos dice que va a ser cada centímetro. Así que para ustedes les resulta más fácil manipulando de forma física las reglas. Ya que tenemos trazado esto, entonces ahora sí, nos dice que pues contestemos las preguntas. Yo necesito ver su cuadro, su rectángulo, porque si no lo hacen, pues significa que entonces pues, las actividades están incompletas. Ok, entonces ya tenemos resuelta esta primera parte que nos está diciendo que hagamos la retícula. Entonces ya podemos dar paso a contestar las preguntas. Nos dice cuántos cuadrados de 1 centímetro, cuántos cuadrados de 1 centímetro de lado caben en el rectángulo. Entonces ya simplemente pues hacemos el conteo. Tenemos entonces que
Aquí está y lo voy a poner con otro color. Tenemos que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este más este nos da el 9 y con este tenemos 10. Entonces ya podemos dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Ya sabemos que son 10. Y nos dice que, bueno, vamos a justificar por qué en el rectángulo caben tantos cuadrados como indicaron en el inciso B. Bueno, eso ya nada más lo van a tener que responder. Aquí hago la mención, finalmente el libro pues está pensado para que sea un trabajo en aula y por eso a veces viene el de en parejas o en equipo. Pero pues es obvio que pues ustedes están trabajando de forma individual. Entonces, pues sí tienen que responder esas preguntas. Las únicas que no se tienen que responder es cuando se menciona compartan con el grupo. ¿Ok? Entonces, pues dan su justificación y ya. Nos dice ahora que la figura muestra un cuadrado formado con 12 palillos. ¿Cuántos cuadros internos puedes formar con palillos del mismo tipo? Es una pregunta que también es sencilla, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues también podemos hacer uso pues de la misma retícula, ¿no? En este caso pues es un poco más simple porque ya tenemos trazadas las líneas, bueno, los segmentos y basta con ver qué es lo que pasaría, ¿no? Muy simple, entonces nos dice cuántos cuadros internos puedes formar con palillos del mismo tipo, pues ya vimos que son, en este caso, 9. Ahora nos dice, usando 12 palillos a la vez, construyan una figura con perímetro 12 y área 8, otra con perímetro 12 y área 7, una más con perímetro 12 y área 6 y una con perímetro 12 y área 5. Compartamos las construcciones. Entonces aquí, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Ustedes van a tener que trabajar con estos, pues con esta parte, ¿no? Ya de los palillos. Recuerden aquí, nos está en el ejemplo, hay que analizar el ejemplo, nos dice que tenemos 12, un cuadrado que tiene 12 palillos, 3, 6, 9, 12. Y como obtuvimos los cuadrados internos, pues trazando la retícula y contándolos. Aquí nuevamente pues ustedes se pueden ayudar de una cuadrícula inicial, ya sobre esa es más sencillo. Por ejemplo, vamos a trazar el primero, en donde dice que vamos a tener una figura que tenga un perímetro de 12. Un perímetro de 12, bueno, sabemos que no puede ser un cuadrado, porque en este caso pues tenemos que la suma de todos los lados nos va a dar el número del perímetro. Entonces no tenemos un número que multiplicado, bueno, solamente podría ser uno de, pues ya vimos acá, ¿no? De 12. Pero bueno, como ese ya está, pues nos vamos con otro, porque aquí lo que queremos es que sean 8 de área. Entonces, vamos a empezar a trazarlo. Por ejemplo, para el primero, pues tendríamos que este sería un palillo. ¿No? Voy a trazarlos un poco más pequeños para que se note. Tengo 1, 2, 3. Fíjense que cómo lo pueden ir construyendo. Si aquí tengo 3, en este ya son 4. Acá puedo colocar 5. Y entonces si lo lleno, serían 6, 7, 8 de perímetro. Entonces debo de considerar que me faltan 2 para el cierre. Entonces 8, 9, 10. Pero me seguirán faltando 2. Entonces le pongo uno más. Y ahora sí, puedo cerrarlo. Entonces estoy utilizando de perímetro 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y si yo trazo la retícula, para comprobar cuántos cuadrados son los que se están creando al interior.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tengo la primera, ya tengo la que me está diciendo que para esta figura tenemos un perímetro de 12 y un área de 8. Este es un tanto, a lo mejor ya no se van a ver, tiene 12 de perímetro y de área tiene 7. Si analizamos la primera que hicimos, resulta que el perímetro es 12, pero de área son 7. Entonces, ¿qué es lo que tendría que modificar? Bueno, vamos a irlo trazando para que ustedes se den cuenta qué es lo que podemos hacer. Contamos nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Vamos a dejarlo así, 4. Tenemos acá 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero, ¿qué es lo que me estaría faltando? Pues a ver, voy a quitar 1, porque finalmente lo que queremos es eliminar un cuadrado de estos, que tenga el mismo perímetro, pero sin un cuadrado. Entonces, nuevamente, a lo mejor se me ocurre que yo voy a borrar este último y voy a continuar con la creación tal como venía. Pero para eliminar un cuadrado, conservando el mismo perímetro, pues tengo que disminuir 1. Contamos perímetro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tengo mi perímetro que es 12. Voy a trazar para ver cuántos cuadrados se están formando al interior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya logré entonces trazar una figura que tenga un perímetro de 12 y un área de 7. A ustedes les va a corresponder crear la que tiene 12 de perímetro y de área 6, así como una que tenga 12 de perímetro y 5 de área. Eso es lo que les corresponde a ustedes hacer. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice en un rectángulo cualquiera, el área se obtiene multiplicando la base por la altura. Algebraicamente, pues ya sabemos que el área se va a obtener haciendo esta multiplicación, base por altura. Nos dice que van a dibujar un rectángulo de 6 centímetros de altura por 9 centímetros de base. Van a trazar una de las diagonales del rectángulo que dibujaron y van a responder cómo son entre sí las figuras resultantes. Voy a utilizar aquí una forma, en este caso pues va a ser la de un rectángulo. Ustedes pues también lo van a trazar, porque aquí lo ideal es que ustedes se puedan dar cuenta. Obviamente voy a utilizar las medidas reales, entonces también voy a ocupar mi regla. Ya hace rato vimos el proceso para poder pues trazarlo de forma exacta, ¿no? Entonces nos dice que este rectángulo debe tener 6 centímetros de altura. Tenemos ahí nuestro rectángulo con los centímetros que nos está solicitando. Pero nos dice que de base vamos a tener 9 centímetros. Ahí está más o menos. Y nos dice ahora que vamos a dibujar una de las diagonales. Trazamos una diagonal, ya sabemos que una diagonal pues va de esquina a esquina. Y nos dice cómo son entre sí las figuras resultantes. Ya nada más es cuestión de que ustedes observen y puedan pues dar respuesta a esta pregunta. Y nos dice qué relación hay entre el área del rectángulo
y el área de las figuras que resultaron al trazar la diagonal. Creo que es muy evidente. La relación que existe es que va a ser la mitad, ¿no? El área de un triángulo va a ser la mitad de lo que era el rectángulo. Lo escriben y pasamos ya al siguiente. Nos ahora, observa la figura, la tenemos allá, ya la figura 2.37, de acuerdo con la medida de sus ángulos, ¿qué tipo de triángulo es? Recuerden que pueden decir, a ver, es que, ¿cómo son esos ángulos? Para eso utilizamos nuestro transportador. Y entonces podemos ver que nuestro triángulo tiene un ángulo de 90 grados y podemos ver que tiene ángulos de 45 grados. Entonces nos dice qué tipo de triángulo es el que tenemos acá. Pues al tener un ángulo de 90 grados, eso nos indica que estamos trabajando con un triángulo que es un triángulo rectángulo. Después nos dice, traza un rectángulo tal que A y B sean los lados, dos de sus lados. Un rectángulo. Podemos nuevamente pues hacer uso de nuestro juego de geometría y simplemente ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a completar. Voy a mover un poquito esto. Se va a mover también la respuesta, pero bueno, ya ustedes la vieron. Nos dice que queremos un rectángulo. Ya tenemos ahí nuestra figura que nos está solicitando. Sobra un pedacito acá. Ahí está. Entonces nos dice, expresa el área del rectángulo en términos de AB. Ya habíamos visto que el área, con los ejercicios, bueno, sobre todo con la información, el área se va a expresar como la multiplicación del área, de la base por la altura. En este caso, pues tenemos AB. Entonces, significa que el área del rectángulo sería AB. Y ahora nos dicen qué relación hay entre el área del rectángulo y el área entre el área del triángulo y el área del rectángulo. Pues sí, ya vimos que para esta figura completa como un rectángulo es AB y qué relación hay con el triángulo, pues es la mitad. Por lo tanto, pues podemos decir que el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo. Vamos a escribirlo acá. Esto, ya sé que mi letra es muy fea y escribirlo con la pizarra pues es todavía más complicado. Entonces podemos decir que el área del triángulo es la mitad de la del rectángulo. Con eso damos respuesta pues a lo que nos están solicitando. Y entonces nos dice, expresa el área del triángulo en términos de AB. Es decir, ustedes van a escribirlo, pero ya
como una fórmula. Así como está aquí, esto es lo que se, ¿no?, expresen algebraicamente. Esta es la expresión. A es igual a B por A. Pero ahora para el triángulo. Ya con palabras está aquí. Ya solamente les corresponde a ustedes escribirlo. Y lo vamos a dejar pues ya prácticamente. Si ya vimos que la del rectángulo es AB, entonces, ¿qué es lo que le falta? Ya nada más aquí, ¿qué falta? ¿Qué falta para que entonces pueda quedar expresado que el área del triángulo es la mitad de la del rectángulo? Ya tenemos aquí la del rectángulo. ¿Cómo expresamos la mitad? Eso es lo único que les corresponde a ustedes. Completen la actividad y súbanla a la plataforma.